sangre han borrado mi maldad, mi vida te quiero entregar. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. Mi nombre es Gerardo Giurbino y estoy en muy buena compañía. Aquí al lado mío tengo a David Balbuena, un gran amigo que se ha preparado en la escritura y ha preparado mucho el tema del día de hoy. Y por otro lado tengo también al pastor de la iglesia, la IBG de Barrio Gastronómico Ituzaingó, allí en Pérez Quintana 1033, Alberto Vigliani. ¿Cómo los trajo el día? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Gera? Hola, Albert. La verdad que muy contento por el apoyo de la gente, por las oraciones también. Y qué lindo cuando una iglesia está orando, qué lindo cuando estamos preparando temas bíblicos, qué lindo cuando podemos compartir la palabra en un día tan precioso como hoy, que parece primaveral. Esperemos que permanezca como están, pero realmente un día para disfrutar. Parecía que se había adelantado la primavera y me sorprende ver muchos árboles ya con flores, como los ciruelos. Realmente sorprendente, nos va adelantando que ya estamos. Justamente en la parte de atrás de mi casa tengo un ciruelo y salió las dos primeras flores. Y me hizo recordar a la infancia que también detrás de la casa... Allá en otro siglo. Sí, en otro siglo. También había un ciruelo y cada vez que iba a acercarse esta tormenta tan conocida aquí, se llenaba de flores. Y yo me imaginaba todo eso iban a ser frutos. Y de repente venía esa tormenta, no lo nada. Pelaba. Y después salían 3, 4. Así que bueno. Sí, un día hermoso el día de hoy y un gran programa por delante. Tenemos el costo y los beneficios de seguir a Cristo. He tenido en el transcurso de la semana comentarios sobre este título, apenas lanzamos la promoción, mucha gente expectante esperando para poder participar y para poder escuchar y ver sobre cómo vamos a tomar este tema, cómo lo vamos a ir tocando y desarrollando. Así que bueno, todos los que están del otro lado y quieren participar, lo pueden hacer al 11 37 57 69 33. Lo repito, el número es el 11 37 57 69 33. Y van a poder dejarnos un pasaje bíblico, van a poder contarnos desde dónde nos están escuchando, con quiénes están, haciendo preguntas o compartiéndonos algún tipo de necesidad sobre la que quieran que nosotros estemos orando o acompañándolos. El costo y los beneficios de seguir a Cristo. Vamos a iniciar con un pasaje allí en Lucas 9 del 23 al 26, ¿no? Exactamente, podemos ir leyendo en Lucas 9, 23 al 26, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, son palabras de Jesucristo a las personas, a las multitudes, puesto que le decía a todos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que tenemos un pasaje que muestra las demandas de seguir al Señor Jesucristo. Pienso que cuando tocamos un tema como el costo de seguir a Jesucristo, inmediatamente nos lleva a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa, en contraposición de lo que oímos en la actualidad, ¿no? En la actualidad parecería que el número de cristianos es inmenso, el evangelicalismo es mucho, pero por ejemplo me llama mucho la atención que cuando las multitudes se acercaban a Jesús, por ejemplo allí en Juan capítulo 2, dice que muchos creyeron en él viendo las señales que él hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su corazón. En otras palabras, la gente creía en Jesús, pero Jesús no creía en lo que había en su corazón, en su fe, ¿no? Así que nos lleva a reflexionar en este tema tan importante. Y la prueba estuvo al poquito tiempo cuando el Señor los probó un poquito, les hizo algunas demandas y cómo solo se fueron yendo y prácticamente quedaron los 12 y algunos más. Sí, de hecho, en Juan capítulo 6 también, una multitud seguía a Jesús y lo seguía justamente porque ellos habían comido, habían bebido, habían visto los milagros de la multiplicación de los peces y los panes. Y Jesús les dijo
una dura palabra, que ustedes me siguen justamente porque comieron y se saciaron, pero síganme por el alimento de vida que yo les proveo, ¿no? Este es un pasaje también similar, también muy interesante, que empieza diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, y lo que nos lleva a reflexionar es que nadie es cristiano de nacimiento. Hay muchos que hemos nacido en una familia cristiana, hay muchos que hemos nacido quizá en un contexto de iglesia, hay muchos que sabemos de la palabra de Dios, pero nadie es cristiano per se. Es decir, no todo aquel que nace en un garage, decía un profesor mío, es un auto. De la misma Está buena la comparación, ¿eh? Sí, y de la misma manera, no todo aquel que aún nace en una familia cristiana, en un país que se denomina cristiano, podemos decir, es cristiano per se, sino que hay que determinarse a seguir a Jesucristo. Con este pasaje vamos a empezar a tocar lo que sería el costo de seguir a Cristo. Y poniéndonos en contexto, allí en Lucas, el título de este párrafo, de este texto que estamos leyendo, es que Jesús anuncia su muerte. Así que las palabras que van a venir son palabras realmente a las que hay que prestarle atención, son palabras que van a ser duras, porque vamos a ver ahora 3 mandatos específicos que podemos ir tomando de este breve texto, y vamos a tener que prestarle mucha atención. Entonces la primera parte de este programa lo vamos a dedicar un poco a lo que es el costo, entonces, el costo de seguir a Cristo. Y luego vamos a hablar, sí, de los beneficios, ¿no? Exactamente, y mirá cómo comienza, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Y ahí están las 3 premisas que mencionabas. En primer lugar, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz cada día y sígame. Que no son 3 cosas distintas, no es que es un paso y después se sigue con el otro, sino que es parte del mismo combo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que el que quiere seguir a Cristo y ser llamado un discípulo, y vale la aclaración en este momento, que ser discípulo es sinónimo de ser cristiano. Ser discípulo es sinónimo de ser cristiano. Porque, por ejemplo, en Hechos, capítulo 6, y más adelante también, en la historia de la iglesia y del cristianismo, se dice que los que se convertían eran llamados discípulos por primera vez, y se añadía mucha gente en esos momentos. Aún más adelante, en cierta iglesia que se llamaba la ciudad de Antioquía, dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Así que ser discípulo es sinónimo de ser cristiano. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Sería la pregunta. Bueno, dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarse a sí mismo, o el renunciar, el niéguese, significa rehusarse a asociarse con. ¿Con quién? Bueno, con uno mismo. Es renunciar a asociarse con el orgullo, con sus propios pecados, con manejar su propia vida, tener el volante de su vida para darle justamente el volante de su vida a Jesucristo. Lo hablábamos hace un momento, qué duras estas palabras, porque justamente uno se niega a muchas cosas, pero no a ello. Es muy fácil negarse a dar un favor o a prestar algún bien, o a otro tipo de acción. Nos es fácil negarnos, pero hay que negarse a uno mismo, a los deseos que son pecaminosos, a aquello que es de la antigua vida antes de haber encontrado a Cristo. Al egoísmo, que nosotros queremos todo para mí, yo lo quiero, esto es mío. Y negarse a sí mismo es algo muy, muy difícil, pero justamente vemos la primera premisa, la primera exigencia que el Señor nos muestra en este pasaje. Y siempre me llamó la atención esta parte que dice: y tome su cruz. Siempre desde jovencito tuve la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo teniendo 12 años, y recuerdo a partir de los 14 cómo me apasionaba conocer más al Señor y profundizar en la lectura de la palabra y poder dedicar mucho tiempo a leerla, y siempre esto me llamaba la atención. ¿Qué significa, David, tome su cruz? Primeramente nos tenemos que remontar al contexto, ¿no? Al momento, porque actualmente quizás no significa nada para la gente. Para la gente, hoy en día, llevar una cruz simplemente es un símbolo de identificación, que en sí es un símbolo de identificación, pero ¿qué significa eso? Bueno, tenemos que entender y remontarnos en ese contexto, en ese momento, y la cruz era un instrumento de muerte.
La cruz había sido un invento de ejecución y de pena capital de los persas, muchos años antes o siglos antes de los romanos, y luego los romanos se apropiaron de este instrumento, de esta pena de ejecución, este instrumento de pena capital, de modo tal que el condenado moría en una muerte lenta, en una muerte dolorosa, en una muerte vergonzosa también. Muchas veces terminaba asfixiado esta persona cuando no podía elevar sus pies a hacer fuerza para arriba y no podía respirar, no llegaba el oxígeno a sus pulmones. Así que de esta manera el pueblo romano o el imperio romano se apropió de la cruz como instrumento de ejecución, y era un sinónimo de una muerte repugnante, de una muerte denigrante, que solamente era reservada para la peor gente de la sociedad, para la escoria, para los ladrones. Efectivamente, ¿quiénes murieron al lado de Jesús en una cruz? 2 ladrones, personas que eran asesinos, personas de la peor calaña. Ellos eran los que morían en la cruz. Así que los soldados romanos, para llevar a cabo este martirio, primeramente azotaban a los reos, a las víctimas, luego los obligaban a llevar su propia cruz, de allí lo que conocemos como el Vía Crucis también, y al llegar a la cruz ataban con cuerdas a la persona y finalmente le ponían unos clavos a la madera en una asta, lo elevaban, lo izaban en el travesaño para que finalmente esa persona muera allí en la cruz, ¿no? Siendo escarnecido, es decir, siendo burlado por todas las personas que estaban alrededor, y el final de esa ignominia pública, es decir, el final de esa vergüenza hacia el público, era que una vez muerta esa persona, sus cuerpos se dejaban ahí, y seguramente venían los cuervos, lo comían. Todo eso nos muestra un marco de lo que significaba la cruz en esos momentos. La cruz era sinónimo de una muerte dolorosa, de una muerte tremenda, de una muerte vergonzosa. Así que imagínense, Jesús diciéndole a la audiencia: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿no? En ese momento se cuenta que por lo menos en el tiempo de Jesús 30.000 personas también murieron crucificados. Así que la pregunta es muy válida, y es: ¿qué quería expresar Jesús con tome su cruz cada día? Bueno, es que el que quiere seguirle y ser un discípulo debe estar dispuesto a decirle que no al mundo y estar dispuesto a morir por causa de Jesús. Seguir a Jesús evidentemente tiene un costo, hay demandas, y esas demandas son duras, son fuertes, y aún puede llegar a costarnos la vida. Nos mandan una pregunta aquí, Olga Costa, te agradecemos por estar del otro lado siempre consultando, y nos pone: ¿cómo definen niéguese a sí mismo? Si le podemos dar una definición sobre negarse a sí mismo. Bueno, si uno quiere seguir a Jesús, habíamos dicho que primero lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Es que Jesús está demandando que para ser su discípulo y recibir el perdón de pecados y la vida eterna, entonces debe rehusar asociarse con sí mismo. La palabra niéguese significa rehusar asociarse con. Es estar hastiado de mi propio pecado, es estar hastiado y cansado de que yo tenga el control de mi vida, es estar hastiado de ver el pecado en mi vida y las consecuencias de mi vida, y es caer a los pies de Jesucristo. Como una persona pobre espiritualmente, una persona espiritualmente pobre es alguien que no tiene nada que ofrecerle a Jesús para el perdón de los pecados, sino que es una persona que se entrega a recibir la abundancia que tiene Dios para nosotros, para perdonarnos y cambiarnos. Recuerdo hace muchísimos años atrás, en el momento que se estaba construyendo la iglesia, el templo, uno de los pastores le pide a un hermano si el sábado podía venir a dar una mano. Había que hacer los pozos para las columnas, para las bases. Y este hermano le decía: no, mire, no puedo porque estoy muy ocupado con mi trabajo.
y bueno, podrá algún otro día, no, muy difícil, no creo que pueda tener tiempo, pero ustedes no se preocupen porque yo voy a trabajar muchísimo. Y después agregó algo que, bueno, a mí me quedó grabado eso. Y aparte yo juego al PRODE. El PRODE era un juego que había con el fútbol. Y cuando gane el PRODE voy a hacer una gran ofrenda, no van a tener necesidad de trabajar ustedes, se va a poder contratar gente. Y siempre me quedó, me acuerdo de eso. Lamentablemente ese hermano después se apartó, nunca pudo colaborar ni en la construcción del templo, ni en la iglesia, ni servir al Señor. Y justamente él es un ejemplo de lo contrario, no se negó a sí mismo. Él buscaba posesiones materiales, buscaba tener un buen lugar en el mundo, tal vez asegurar su futuro en lugar de confiar en el Señor. Un poquitito como una ilustración de lo que significa negarse a sí mismo, pero involucra muchísimo más, ¿no? Exactamente, y finalmente Jesús dice, o sea, repetimos, ¿no?, para que quede claro para la audiencia, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, esto es, estar dispuesto a tener un conflicto con el mundo a tal grado que pueda costarnos la vida a nosotros, y dice Jesús también, y seguirle. O sea que un discípulo de Jesucristo es una persona que le sigue a Jesucristo, que está dispuesto a obedecerle, que está dispuesto a honrarle, que no es simplemente un oyente más, un conocedor de la Biblia, sino que es una persona que se ha determinado a sí mismo a seguir a Jesucristo cada día de su vida. Quisiera hacer una aclaración antes de continuar, porque por ahí parece que como entonces no hay que trabajar, ¿no? Dediquémonos todos a la obra, a servir a Dios, a construir templos. No estamos diciendo eso. El Señor nos manda que cada uno debe ganarse el sustento. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra, ¿no? Así que tenemos que trabajar, tenemos que mantener a nuestra familia, pero el negarse a uno mismo significa que yo voy a buscar al Señor, amar al Señor con todo mi corazón y ofrendar mi vida para el Señor. Y viene este tercer punto que vos estabas mostrando, David, que dice, sígame. Y enseguida me acuerdo cuando, sígame cuando el Señor lo llama a Mateo. Siempre se me viene cuando sígame, también me viene a la mente algún político que alguna vez dijo eso, ¿no? Pero me quedo con Mateo. El personaje bíblico, sí. Exactamente, me quedo con Mateo. Qué barro lo de Mateo, ¿eh? Porque uno siempre piensa, y yo lo leo y leo comentarios y todo, no se nos dice que hubo oposición, que Mateo lo pensó, que el Señor se lo propuso un día viernes y él se decidió el domingo o el lunes, lo estudió, habló con su familia. No, seguime, y automáticamente Mateo se levantó y lo siguió. Realmente siempre me sorprendió eso. Justo antes de que llegues, antes de que arranquemos el programa, estamos charlando de eso, y lo que hablábamos con David era el poder de la palabra del Señor, y recordábamos el pasaje que dice que Él es el verbo hecho carne, la palabra de Dios actuando en vivo y en directo, diciéndole a este hombre que recaudaba impuestos, que seguramente tenía una posición económica muy buena, un lugar de privilegio, si bien los judíos seguramente lo odiarían, debería estar en un lugar bueno, deja todo, al instante dejándolo todo, le sigue. Es asombroso realmente. También hay algo que no tenemos registrado en la palabra, y tenemos registrado en la palabra, en los evangelios, los últimos 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. O sea, desde los 12 años, que es la última vez que se lo nombra, ahí estando en los negocios de su padre, estando en el templo, hablando de las cosas de Dios su Padre. Después no tenemos más relatos. Y yo pienso varias veces, el Señor Jesucristo ha tenido una vida ejemplar, y a lo mejor ya se hablaba de Él, lo admiraban. Cuántas cosas podríamos imaginar, pero en la palabra no están. Pero le dijo a Mateo, seguime, y Mateo le siguió. No, pero es muy bueno lo que decís, porque cuando una persona se levanta en la sociedad como un líder, y lo vemos en la actualidad también, sea un político que diga sígueme, sea un curandero, sea un personaje que tiene una opinión pública que es trascendente, y aún un periodista, eso llama la atención y genera, cuando esa persona da bienes a la sociedad o da beneficios, genera que muchos lo empiecen a seguir. Así que seguramente el realizar milagros, el hacer sanaciones también, el alimentar personas, generaba que muchas personas lo empiecen a seguir, y muchos de ellos no sabían, porque definitivamente
vemos en la actualidad que se levanta un político X con simplemente un eslogan. Vieron que la sociedad actual está muy resumida a un eslogan que dice algo pero no dice nada en sí mismo. Esas personas le empiezan a seguir. ¿Qué creerá esa persona, ese político? ¿Cuáles serán los ideales? No se sabe. Entonces pasaba eso en los tiempos de Jesús. Y así como Mateo fue un cobrador de impuestos que se determinó a seguir a Jesús, vemos que otras personas no estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, y justamente en el relato de Lucas 9, pero más adelante en el versículo 57 al 62, vemos 3 personas que no estuvieron dispuestas a tomar ese costo por seguir a Jesús. Dice, por ejemplo, en el primer caso, yendo ellos, uno le dijo en el camino a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que vemos este primer caso paradigmático. Esta persona que seguramente le habrá llamado la atención los beneficios, o que Jesús era un maestro de calidad, se asombraba por su enseñanza y demás, y le decía: Señor, yo te voy a seguir. Y Jesús le responde con una palabra dura, cruda. Le mostró que seguirle a él no habría comodidad en el camino, no habría privilegios, no habría comodidad, sino que le dijo: mira, las zorras tienen guaridas, aún las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También varias veces pensé acerca de este pasaje que a lo mejor hasta el Señor le dio la puerta como para una invitación, a ver si Él lo invitaba a su casa. Porque yo no tengo dónde recostarme en la cabeza. A ver si este muchacho por ahí me invita a su casa como para que yo pueda bendecir a su familia. Ni siquiera se le cruzó de invitarlo a tomar un té, un poco de agua. No lo tuvo ni en cuenta siquiera eso. El hecho de seguir a Jesús implicaba también que esas personas renuncian, como hemos dicho también, ¿no? A todo lo que poseen. Renunciar, estar dispuestos a renunciar a las posesiones, estar dispuesto a renunciar y a cortar con sus relaciones humanas, con sus familias. Y el segundo caso también nos dice algo parecido. Dice que otro le dijo, a otro Jesús le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le respondió a esta persona: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, miren este caso también tan llamativo de otra persona que aparentemente quería seguir a Jesús. Jesús le dice, o seguramente esta persona estaba esperando una herencia, vivía en su casa, vivía con su padre, estaba esperando dicha herencia, entonces tenía que esperar para recibir esta herencia que muera su padre. Está muy bien que aclares eso, porque siempre parece que es un pasaje muy duro de parte del Señor Jesucristo, porque muchos podemos pensar: pero ¿cómo? El Señor Jesucristo lo ve ahí que murió su papá recién. ¿Y qué le cuesta esperar un día o dos que pasen el velatorio, que lo entierren, todo eso, y después lo llamaba? Pero había otra cosa, lo que vos estás aclarando ahora. Sí, quizá el padre era anciano, estaba mal de salud, exactamente no lo sabemos, pero lo que quería esta persona efectivamente era esperar a la muerte de su padre, 1 año, 2 años o lo que sea, recibir esa herencia y después seguir a Jesús, es decir, tener comodidades, estar asegurado en la vida. Pero Jesús le dice: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Toda una metáfora de los muertos espirituales entierran a los muertos físicos, y tú ven y sígame. Y como si fuese poco, hay un tercer caso de otra persona que se compromete con sus palabras, y esto primeramente nos lleva una alerta a lo que pensamos se tiene que corroborar con lo que nosotros decimos, o lo que decimos con lo que nosotros pensamos. Y esta persona le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo a esta persona: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta persona lo que evidentemente quería era hacer una gran fiesta en su casa, una celebración con sus amigos, con sus familiares, juntar y recaudar todo el dinero posible para luego aventurarse a seguir a Jesús con un sustento económico, estar asegurado. Jesús le dice que
una persona que es así no puede volver atrás para traer los elementos de la vida vieja, sino que lo compara con un agricultor. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que como el agricultor que empuña su mano en el arado para mantener firme su vista en el surco para que éste sea recto, así también una persona que se quiere determinar a seguir a Jesús no puede volver atrás. Tiene que cumplir con este costo de seguir a Cristo, determinar su corazón en obediencia y seguir a Jesús. Me llama la atención el hecho de que los tres proceden a referirse a él de la misma manera. Los tres lo llaman Señor. Sabían, tenían en conocimiento de la persona frente a la que estaban, un conocimiento parcial tal vez, pero ellos lo reconocen como un maestro, como alguien con poder. Y como decía Albert, si no se explica bien este texto y se lo saca de contexto, da a entender como que el Señor los está echando. No. Pero detrás de este texto están las intenciones del corazón de cada uno de ellos, que el Señor bien los conocía, ¿no? Sí, mirá, con estas palabras me lleva a la memoria a palabras duras que dice Jesús en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y estas personas justamente se acercaron de esta manera: Señor, Señor. En aquel día le dirán: nosotros no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera de demonios. Y Jesús le declarará a ellos: apártense de mí, nunca los conocí. Es decir, que cuando personas se enfrenten a Jesús en el día del juicio, no solamente van a manifestar con su boca que le conocieron, sino que en ese grupo habrá muchas personas que en el nombre de Jesucristo hicieron milagros. En el nombre de Jesucristo, que de por sí es un nombre poderoso, nosotros lo sabemos. Muchas personas que hicieron un servicio, un milagro, profetizaron, predicaron, hicieron cosas en el nombre de Jesús, y a esas mismas personas Jesús le va a decir: no, nunca los conocí. Así que qué llamativo es este tema del costo de seguir a Cristo para evaluar si somos verdaderos discípulos de Cristo y para advertir a nuestra audiencia, ¿no? Que denominalmente se puede llamar cristiana, pero quizá nunca ha evaluado el costo de seguir a Cristo, o personas que eventualmente están considerando seguir a Cristo. David, como para resumir y cerrar en esta parte el costo de seguir al Señor Jesucristo, en 2 o 3 puntos, ¿cómo lo resumirías? Volvemos a decir las palabras del Señor Jesucristo para ser más preciso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El costo de seguir a Cristo nos debe llevar, o este título, esta consideración, nos debe llevar a evaluar si cumplimos con las demandas que, valga la redundancia, demanda Jesús de nosotros para ser verdaderos discípulos de Él. Así que también podríamos agregar también a ese sentido que el costo de seguir a Cristo implica para nosotros rupturas en la sociedad. Por ejemplo, rupturas con las relaciones familiares, con las personas, rupturas con nuestras posesiones. El joven rico no estuvo dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, el dinero, para seguir a Cristo. Y rupturas también con nuestra vocación. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos o a sus apóstoles: ustedes estén dispuestos, síganme, dejen sus redes, síganme a mí. Y ellos al instante dejaron todo lo que tenían y se convirtieron en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, tenemos algunos saludos de varias personas. Nos está escribiendo, como ya lo habíamos mencionado, y sigue participando del programa Olga Costa. También queremos saludar a Malvina Martínez, que también nos manda saludos y nos desea un lindo programa y nos saluda. Y luego también a mi esposa, que nos manda saludos desde Paso del Rey. Qué tema tan interesante, gracias por prepararlo, y nos manda saludos grandes a nosotros, los que estamos aquí del otro lado. Recuerden, nuestras líneas de comunicaciones es vía WhatsApp, el 11 37 57 69 33, lo repito, 37 57 69 33. Allí nos pueden dejar, como bien lo hizo Olga también, una consulta, un saludo, contarnos si están del otro lado, con quién están escuchando el programa. Nos hace muy bien saber de cada uno de ustedes. Y
Y también el sábado tuve una gran alegría, estuvimos en una conferencia sobre misiones en la iglesia de Aedo, con más de 40 iglesias representadas, y estuvo nuestro hermano Gustavo Caramelino de Santa Fe también en 2 mensajes. Hubo talleres, 6 o 8 talleres, la verdad muy muy bueno, y tuve oportunidad de encontrarme con Fernando Lombardo, un gran hombre de radio, de no sé cuántos años, más de 20 y pico de años que está en la radio, y le mandamos un gran saludo y que el Señor lo siga bendiciendo y utilizando como hasta ahora. Bueno, tenemos un mensajito más también, allí desde Moreno, Patricia Couso nos manda excelente el tema y la explicación muy clara. Saludos, bueno, Patricia Couso allí desde Moreno, sabemos que nos está escuchando junto a toda la familia. Y vamos a ir a escuchar un tema musical, el tema se llama Tu Palabra, y bueno, es realmente el intérprete es medio raro, ¿no? Twist Música, así lo pueden buscar en YouTube, Música. Y es un tema precioso que exalta la palabra de Dios. Vamos a escucharlo y luego regresamos. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasará,
Seguimos con más iluminados por su palabra. Estamos viendo lo que es el costo y los beneficios de seguir a Cristo. Y hasta ahora hemos visto todo lo que son los costos. Y vamos a seguir ahora con los beneficios, pero tenemos 2 saludos más. Rufino nos escribe y nos pone: buen tema, queridos hermanos Alberto, David y Jera. Abrazo, bendiciones. Nos están escuchando junto a Priscila y a Ricardo. Que Dios los siga utilizando para su gloria. Que el Señor también los bendiga a ustedes y en especial también a Ricardo, que le dé fuerza y refuerce su salud. Y la familia Balbuena también nos escribe: muy bueno el programa, correctísimas y profundas las explicaciones, hacen pensar. Manda saludos aquí para el Muy niño de bien, Pinamar. muchas gracias, Carlos y Angie. Desde Pinamar es el mensaje del año pasado. No, este es actual, este es actual. También queremos agradecerles a tantos hermanos, como decía Gera al principio, que están orando por nosotros. Recordamos a María Elena, Marta, también a Susana y tantos otros hermanos, a Johnny, a Marta, tantos hermanos que están siempre ahí apoyándonos en oración y con palabras de aliento. Muchas gracias a todos ellos. Y vamos a seguir entonces con los beneficios. Hasta el momento veníamos hablando y era un tema muy duro que veníamos tocando, el costo. Negarse, tomar la cruz, seguirle. Y vimos estos casos que habíamos citado de estos 3 jóvenes, estos 3 muchachos que se acercan al Señor Jesús, reconociéndolo como Señor, pero siguen su camino y no pueden seguir al Señor por el hecho de que hay algún problema en su corazón. Ellos están amando más las riquezas, a la familia, y no pueden desprenderse de ello para seguir, para afrontar este gran costo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los beneficios. ¿Y qué beneficios nos da entonces el seguir a Cristo? Por lo pronto lo que podemos decir es las mismas palabras del Señor Jesucristo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. El que quiera salvar su vida aquí en la tierra, la perderá, la vida eterna. El que quiera salvar su vida la perderá, pero agrega el Señor Jesucristo: pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, que perder su vida aquí en la tierra, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, estar dispuesto a llevar una vida en que el mundo nos rechace a tal grado de que nuestra vida está en peligro, nuestra salud física está en peligro, eso nos muestra que hay un beneficio para esas personas. ¿Cuál es? Bueno, el que pierda su vida, la ganará. Hay una recompensa, hay una recompensa, un galardón de parte de Jesucristo a las personas que le siguen, y primeramente es la vida eterna, ¿no? Así que esto, y permitime volver un rato un poquito más atrás para aterrizar este conocimiento, este costo de seguir a Cristo, porque pienso en un amigo, una persona que conocía hace poco tiempo. Él es de Neuquén, vive en Neuquén actualmente, y cuando tenía 14 años, junto con su madre y su hermano, que eran cristianos también, su padre no era cristiano, él es oriundo de Jujuy, y por causa de ser cristiano, en su adolescencia, a los 14 años, el padre los echó de su casa. Lo echó a él, lo echó a su hermano, lo echó a su madre también, y tuvieron que comenzar una vida desde cero. Se fueron a la provincia de Neuquén, ellos se congregan en una iglesia centro familiar allí en Neuquén, de modo tal que el seguir a Cristo tiene costos, y esto se hace carne, esto es real, porque bueno, muchos de nosotros hemos nacido quizá en familias cristianas, o vivimos en una sociedad que hay cierta tolerancia quizá, pero Jesús dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer disensión, es decir, a provocar conflictos entre personas. ¿En qué sentido? Bueno, a poner en conflicto al padre con su hijo, a la madre con su hija, a los hermanos, y los enemigos principales van a ser los de su propia casa. Las demandas de seguir a Cristo, el costo de seguir a Cristo, muchas veces es eso, el conflicto en el núcleo del hogar, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a mi amigo. Así que para aterrizar este conocimiento, esto que pasa, y seguramente nosotros tenemos casos, o hemos escuchado, ¿no?, de casos así a lo largo de nuestra vida, de personas que han decidido seguir a Cristo y fueron rechazados por la sociedad. Y negarse a los parámetros sociales, ¿no?, actuales. Tal vez
para este ejemplo que dabas, para la señora tal vez hubiera sido más fácil buscar otra persona para formar una familia, y ella estuvo allí con la ayuda del Señor, y es el caso también, puedo dar testimonio de mi mamá, que buscando refugio en los brazos del Señor pudo llevar adelante la familia, ¿no? Pero de la mano del Señor, y negándose a muchos de los consejos que el mundo habitualmente y la sociedad nos da, y por medio de los medios, de conocidos, incluso de familiares cercanos. Así que sí, esto es latente tal vez en muchas de nuestras familias y en nuestra vida diaria, ¿no? Como decía entonces David, el primer y gran beneficio es el regalo de la vida eterna. Y hay un pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente otro beneficio: con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, por regalo de Dios, por don de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y qué otros beneficios tenemos? Bueno, ese es el principal beneficio, decíamos: la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, un cambio operado de Dios en los corazones de aquellos que creen, y todo esto es por gracia, como leías. Es el convertirse de muerte a vida, de muerte espiritual a tener vida espiritual. Pero ¿qué otro beneficio tenemos acerca de seguir a Cristo? Y me encantan palabras de Jesucristo a Pedro, que nos refleja un poquito más de estos beneficios. Recuerdo aquel incidente, aquel evento en Lucas 18, en donde un joven rico no estuvo dispuesto, y creo que ya lo hemos mencionado en este programa, no estuvo dispuesto a seguir a Jesús, a pagar el costo de seguir a Jesús. Él amaba más las riquezas que a Dios, y abrazando esas riquezas no estuvo dispuesto a desprenderse, a soltarse de todas ellas y seguir a Jesucristo. Se fue triste. Jesucristo les dice: bueno, la salvación es una obra imposible para los hombres. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entra en escena uno de los personajes más llamativos por su carácter, por su conducta, que es Pedro. Él tenía una conducta pionera, una conducta brusca, un carácter atropellante también. Bueno, justamente el nombre Pedro significa roca o pequeña piedra. Y este hombre, este discípulo, que por momentos hablaba bien, decía las buenas cosas, pero por momentos se equivocaba mucho, él le dijo: Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, nosotros te hemos seguido. Ellos pagaron el costo de seguir a Jesucristo, eran pescadores, por lo menos 6, 7 de ellos, de los apóstoles, eran pescadores: Bartolomé, Felipe, Juan, Jacobo, Andrés y su hermano Pedro. 6 de ellos menciono que eran pescadores. Jesús le dijo: dejen las redes, síganme a mí, y ellos dejaron automáticamente las redes y le siguieron, de modo tal que, bueno, se desprendieron de su profesión, siguieron a Jesucristo. Y la pregunta sigue siendo pertinente: ¿qué para nosotros, que lo hemos dejado todo? ¿Qué para nosotros, que como Pedro hemos dejado todo y hemos seguido a Jesucristo?
Y Jesús le dijo a estos apóstoles: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba 100 veces más en este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Así que la promesa o los beneficios se abren en estas dos variantes. En primer lugar, la vida eterna, como decíamos, en el siglo venidero la vida eterna, pero en segundo lugar, en este presente siglo, esta persona que está dispuesta a seguir a Cristo, que se determina, toma estos costos, recibe 100 veces más, muchas veces más. Y pienso en personas como nosotros, o en personas que dijeron: Señor, voy a desprenderme de lo que más amo, de mis ídolos del corazón, de mi familia, de mis posesiones, de mis deseos, de tener yo las riendas de mi vida, y han decidido seguir a Jesucristo. Y estas personas reciben el beneficio de ser incluidos, de ser introducidos en la familia de Dios. Y ahora tienen 100 veces más. Tienen padres, madres, hermanos, hermanas. Pablo le dice a Timoteo: a los ancianos, a los adultos, trátalos como ancianos, como tus abuelos. A las ancianas, que sean como tus madres. A los jóvenes, trátalos como tus hermanos, y a las jovencitas como tus hermanas con toda pureza. Así que es impactante esto, que uno al introducirse dentro de la familia de Dios gana mucho más. Hermano, familia espiritual. El mismo Señor Jesús también dijo cuando estaba reunido con sus discípulos y un montón de gente alrededor, y vinieron a buscarlos sus seres queridos. Y ahí está tu mamá, tus hermanos que te están buscando. Y él dijo: no, estos son mis hermanos, mi madre, mis discípulos, los que hacen mi voluntad. Y justamente esto es una de las cosas más impactantes, y es lo que me ha sorprendido en este último año. El ser parte de este costo, el seguir a Jesucristo, nos vuelve parte de la familia de Dios, nos introduce dentro de su familia espiritual y ganamos mucho más. Y lo he experimentado en el hecho de viajar. Qué hermoso es cuando vemos personas que nos hospedan, cristianos que nos bendicen, gente que es generosa. De hecho, en este último año, en estar en Dominicana, en República Dominicana, lejos de mi país, lejos de mi cultura, lejos de mis raíces, pero estar tan cerca del pueblo de Dios es algo impactante. Uno puede estar en otro punto del globo terráqueo y ver cómo hay cristianos que nos aman, que se entregan por nosotros, que si fuese posible nos darían hasta su propio corazón, que nos hospedan en sus casas como si los conociéramos de toda la vida, y que simplemente en comenzar una pequeña conversación uno está tan cómodo con esas personas, comparte tantas cosas que se siente como que lo conoce de toda la vida esa persona. Me ha pasado en relaciones laborales de entrar a algún trabajo, identificarme como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, y por el Espíritu Santo ser unido a una persona que no sabía que era cristiano, y él tampoco conocía todavía que éramos del mismo espíritu. Nos pusimos a charlar y una amistad surgió y sigue, y es maravilloso cómo el Señor nos va uniendo, y esta fraternidad, este amor que existe entre nosotros, unos para con otros. Cuando vamos tal vez a una reunión o a un campamento y aman a Dios, aquellos hermanos que están allí aman al Señor, y uno se acerca a ellos a charlar, y es como si los conociéramos de toda la vida. Realmente te pasa como si fueran parte de tu familia, realmente lo sentís como un hermano, como alguien, como un amigo cercano. Así que esto es palpable, lo podemos ver y lo podemos experimentar en nuestro día a día, realmente, ¿no? Y algo que viene unido con eso es el hecho de que también el Evangelio va a eliminar cualquier tipo de barrera entre las personas, ¿no? Y vimos un ejemplo, parcialmente lo vimos, con Mateo. Bueno, podemos agregar a esto de la vida de los discípulos. Habíamos dicho que 6 de ellos eran pescadores, pero llamativamente la profesión y el currículum de ellos era un poco raro.
Uno de ellos, como Mateo, era un cobrador de impuestos. Pero otro de ellos, Simón, el celote. Ahora vamos a ver qué significa esto. Pero por lo pronto, Mateo era un cobrador de impuestos, también se le llamaba Leví. Y su profesión de cobrar impuestos a las personas de su propio país, es decir, a los judíos, a las personas que vivían en Israel, volvía un trabajo peligroso para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos cobraban impuestos, muchas veces robaban, cobraban de más, nada que ver. Y se lo quedaban ellos. Cualquier comparación con la actualidad es pura coincidencia. No. Entonces ellos se quedaban con ese dinero, pero el dinero que recolectaban se utilizaba para el Imperio Romano, para que ellos puedan poner sus soldados dentro de justamente de la ciudad y de la tierra de Palestina. Así que ellos eran las personas más despreciables en su ciudad. Otro de ellos era Simón, el celote. ¿Quién eran los celotes? Bueno, los celotes eran un grupo político que se movía en un terreno ilegal. Era un partido político ilegal por medio del cual odiaban mucho a Roma, odiaban mucho a los recaudadores de impuestos como Mateo, y justamente al ser ilegal, ellos lo que buscaban es, a través de la fuerza, llegar al poder. Y muchos de ellos usaban el sabotaje para llegar al poder, eran terroristas y eran sicarios. Dicho sea de paso, la palabra sicario significa hombres del puñal. Es decir que bajo sus vestimentas tenían una adaga pequeña, y muchas veces cuando encontraban a un soldado romano o a un cobrador de impuestos como Mateo, los mataban. Y lo hacían en la escena pública, lo hacían en el espacio público. ¿Para qué? Para dar temor a las personas. Por eso los romanos iban en grupo muchas veces, ¿no? Como sabemos. Ahora, qué llamativo es esto. Y me quedo con esto, porque no quiero dar simplemente una clase o hacer una referencia histórica o teórica, sino que lo que me impacta es cómo el poder del Evangelio une a personas desiguales. Personas que estuvieron dispuestas a seguir a Cristo, tomaron estas demandas, y el Evangelio y Jesucristo une a un cobrador de impuestos, un ex cobrador de impuestos y un ex celote, que sin Cristo este celote lo pudo haber matado en la calle y dejarlo tirado sin nada que pase sobre su corazón, ¿no? Pero a través de Cristo y en Cristo, estas personas se unieron y son el testimonio del poder y de la gracia de Dios que cambia a personas. En conclusión, el introducirnos en la familia de Cristo es uno de los grandes beneficios. Podemos nombrar otro de los beneficios porque ya se nos va acabando el tiempo, pero la paz de conciencia. En Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que ha traído Dios a nuestro corazón al conocerlo no tiene precio, no tiene explicación. Y cómo ha limpiado nuestras conciencias. La comunión con Dios es una bendición, el poder levantarnos a la mañana, o aún, yo les recomiendo, me lo recomendó un gran hombre de Dios, antes de levantarte, orá ahí en la cama. Estás medio dormido y no sabés qué pasa, si es de día, si es de noche. Decís, no puede ser que ya me tengo que levantar, si recién me acosté. Pedile a Dios, ponete en las manos de Dios. Señor, tengo que comenzar un día, no sé qué me va a pasar, pero dame sabiduría, dirigime, acá estoy. Ayúdame para no pecar, para poderte ser fiel. Encomendate a las manos de Él. Y está ya en comunión con Dios. El Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, en 1 Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Qué privilegio, qué bendición. Sabiduría. Dios nos da una sabiduría especial. Y aún más nos dice, si te falta sabiduría, Alberto, pedímela que yo te lo voy a dar. Ahí está en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. No dudes cuando pidas. Te dice, si no, vas a ser como las olas del mar, que vas para acá, para allá. Con fe, pedile a Dios que te da sabiduría. Te guía, Dios te guía, ahora te da una nueva vida, tenés familia, te va a guiar para que seas un buen padre, una buena esposa, una buena madre, un buen hijo. Nos da vidas santas, que podamos vivir para Él. Nos enseña que aún todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para su gloria. Nos da un nuevo sentir, nos hace tomar gusto del trabajo, porque aunque estemos en un trabajo difícil, si pensamos que lo hacemos para la gloria de Dios, nos va a ser más fácil.
nos lleva en triunfo. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nos da un cambio de mente. Aún más nos dice ahí en Romanos capítulo 12 versículo 2, que nos renovemos en nuestra mente a través de su Santo Espíritu. Nos da días buenos para que podamos vivirlos para Él. Y cuántas cosas que podríamos nombrar de los beneficios que tenemos en seguir al Señor Jesucristo. Cuántas cosas impactantes de estos beneficios que nosotros estamos disfrutando cada día de nuestra vida, pero invitamos a nuestra audiencia que nos sea determinado a seguir a Jesucristo, que si quiere venir en pos de Él, Jesucristo extiende sus brazos de misericordia y recibe a pecadores como nosotros. Voy a leer algunos otros saludos que fueron llegando en el transcurso del programa y no los vamos a dejar afuera. Damián y Luciana de Paso Rey nos escriben: gracias por el programa, hermoso tema, debemos seguir a Cristo cueste lo que cueste, porque la vida fuera de Él es vanidad, no tiene sentido alguno. Gracias por explicarnos tan claramente. Eso lo manda allí Damián. Gracias por participar. Por participar. Gracias por los saludos. Y también Gabriela Fiacadori nos escribe: bendiciones, queridos hermanos, muy bueno el programa. También le mandamos saludos a toda su familia y gracias por estar siempre participando, siempre atentos a cada una de las consignas que nosotros vamos lanzando, ¿no? Que pueden volver a escucharlos y recomendar o viralizar en las redes sociales a través de YouTube, en nuestro canal de Iluminados por su Palabra. Esto fue Iluminados por su Palabra. El costo y los beneficios de seguir a Cristo. Nos encontramos el miércoles que viene.